Hola jóvenes de cuarto año básico, soy el profesor Rodrigo. En esta oportunidad trabajaremos patrones con multiplicación y división en tabla. Secuencia numérica de multiplicación. Si observamos la secuencia, tenemos el 4, 8, 16, 32 y 64. Cada número será multiplicado por 2 y encontraremos el número que viene, ¿ya? Y así completamos la secuencia. Cada número lo vamos multiplicando por 2. Lo importante, cuando yo observo una secuencia, es darme cuenta si esta va de forma creciente, o sea, si va aumentando el número, o si va de forma decreciente, si va disminuyendo. ¿Por qué es importante reconocer este dato? Porque si va aumentando, o sea, si va de forma creciente, significa que yo tengo que multiplicar. Pero si va bajando, si va de forma decreciente, significa que la operatoria que yo tengo que aplicar a esta secuencia numérica es de división. Y así poder encontrar el patrón de forma más rápida y certera. Secuencia numérica de multiplicación en tabla. Acá tenemos una tabla donde el título de esta tabla dice cantidad de participantes por categoría en un concurso de baile. La categoría sería tercera edad, adulto, juvenil e infantil. Y la capacidad, o sea, la cantidad de participantes sería 6 en tercera edad, 12 en adulto, 24 en juvenil y 48 en infantil. Si yo observo estos datos, va aumentando. Acá yo no puedo aplicar un patrón de suma, porque en el fondo me doy cuenta que entre el 6 y el 12 no hay la misma diferencia que el 12 y el 24. Por ende no me sirve el patrón de suma. Entonces yo tengo que ir deduciendo si va creciendo y los montos o las variables numéricas van aumentando, significa que puedo aplicar una multiplicación. Entonces yo aplico el 6 por 2 me da 12. Entonces si yo al 6, que es el primer número de esta secuencia, yo lo multiplico por 2, me va a dar el segundo, que sería 12. Si yo ese 12 lo multiplico por 2, me va a dar el tercer número, que es 24. Si yo 24 lo multiplico por 2, me va a dar 48. Entonces la cantidad de participantes aumenta y un patrón es multiplicar por 2. Secuencia numérica de división. Otra vez voy a observar la secuencia numérica. 125, 25, 5 y 1. Esta secuencia no va creciendo, no va aumentando, va disminuyendo, va de forma decreciente. Entonces, la diferencia entre los números va disminuyendo, pero desde un número mayor a un número menor. Me explico. Del 125 al 25 no hay la misma diferencia que del 25 al 5. Del 125 al 25 hay 100 números de diferencia, 100 números. Pero del 25 al 5 hay 20 números. Y del 5 al 1 hay 4 números de diferencia. Entonces, lo que yo tengo que saber acá es que cada vez que va disminuyendo de un número muy alto a un número más pequeño. Como esta sucesión es de forma decreciente y se obtienen al dividir un número, que vamos a utilizar el mismo número para dividir todos, lo primero que yo tengo que observar es a qué múltiplo representan estos números. Entonces, todos terminan en un 5, menos el último que termina en 1, pero el 1 es múltiplo de todos los números. Entonces yo puedo aplicar, ¿cierto?, la división por 5. Si yo al 125 lo divido por 5, me va a dar 25. Bien, entonces el 25 cabe 5 veces en el 25. 25 más 25 son 50, más 25 son 75, más 25 son 100, y más 25 son 125. Ahí ocupé 5 veces el 25. El 25 entonces yo lo vuelvo a dividir en este patrón, que es dividir por 5. Y me va a dar 5, porque 5 por 5 es 25.
el 5 cabe 5 veces en el 25. Entonces el tercer número que encontramos en esta secuencia numérica es 5. Y ese 5 lo voy a volver a dividir en el mismo patrón. Dividir en 5. Y me va a dar 1, porque ¿cuántas veces cabe el 5 en el 5? Una vez. Esto no quiere decir, jóvenes, que el patrón en una división o en una multiplicación siempre se va a mantener. Puede ir variando. Yo puedo ir dividiendo por 5 y multiplicando por 2. O dividiendo por 3 y sumando 5. Entonces los patrones pueden ser variables. ¿Ya? Para eso lo que yo tengo que entender muy bien es sacar la diferencia entre los dos primeros números. Ahí yo tengo que identificar qué es el patrón y después de sacar ese patrón, volver a sacar otro patrón entre el segundo término y el tercer término. Ahí yo voy a tener claridad acerca de los patrones, si es uno solo o son variables. ¿Cómo obtener el patrón de una secuencia de división? El patrón de cambio se obtiene al dividir un término por su término anterior. Entonces, si yo me doy cuenta de que es una división, lo que yo tengo que hacer es dividir el primer término y el segundo término. 125 lo divido en 25 es igual a 5. ¿Por qué? Porque 25 por 5 es igual a 125. Aplico la operatoria inversa, que es la multiplicación. Lo contrario de la división es la multiplicación. Entonces, nos damos cuenta en esta secuencia que el patrón sería 5. Como va disminuyendo, voy dividiendo por 5, hasta llegar al último término. Secuencia numérica de división en tabla. Como el ejercicio de la multiplicación, tenemos una tabla con un título, equipos clasificados en cada fase del campeonato, y se dividen en dos columnas, fase y cantidad de equipos clasificados. En la fase tenemos la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y la cantidad de equipos clasificados tenemos 32 en la fase 1, 16 en la fase 2, 8 en la fase 3, 4 en la fase 4. Para lograr identificar la cantidad de equipos que hay en cada una de las fases, tenemos que aplicar la división en 2. Porque 32 para llegar a 16 es la mitad. 16 más 16 es 32. La mitad de 16 es 8. 8 más 8 es 16. Y la mitad de 8 es 4. 4 más 4, 8. Entonces yo puedo inferir de que el patrón a seguir en esta tabla es la división. La mitad de cada número va bajando la mitad. 32 baja a la mitad, 16. 16 baja a la mitad, es 8. Y 8 baja a la mitad y nos quedan 4. Entonces cada número yo lo fui dividiendo por 2, que cuando yo hablo de mitad en matemática, hablo de dividir en 2. ¿Bien? Si acá hubiera una quinta fase, fíjense bien, porque no aparece en la tabla. Fase 5. ¿Cuántos equipos habrían en esa fase 5? Como hay solamente fase 4, que dice 4 equipos, ¿qué pasa con ese número 4? ¿Por cuánto hay que dividirlo? ¿Cuál es el patrón? Hay que dividirlo en 2. ¿Y cuántos equipos quedarían en la fase 5 entonces? Entonces yo el 4 lo divido en 2 y me va a dar 2. Entonces en la fase 5 habrían 2 equipos. Entonces es importante entender acá que la cantidad de equipos disminuye. Entonces, por ende, el patrón es dividir. Y como yo me di cuenta que cada vez va bajando la mitad, tengo que dividir en 2. Bien, jóvenes, espero que este material les sea útil, que se encuentren muy bien en sus casas junto a su familia. Gracias por su atención y hasta la próxima.